Familia del pastor, Gracias. es un privilegio que nos acompañe. Qué bueno que andas por acá. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 5. Por favor, conforme la encontremos, nos ponemos de pie. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Nos ponemos de pie para dar lectura. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que comenzó tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Oremos. Cierren sus ojos. Padre bendito, ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que guíe, y que también que sea tu Espíritu Santo el que en los corazones de mis hermanos tengan un espíritu enseñable, un espíritu con la inquietud, con el afán de conocer, de saber acerca de este asunto y de la forma en que se trató en la iglesia. Padre bendito, tú guíanos, que calle el hombre y que hables tú. Lo ponemos este tiempo en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar, por favor? El tema de la predicación es: hermano, lo lamento, eres entregado a Satanás. Hermano, lo lamento, eres entregado a Satanás. Muchas veces hemos escuchado en el Evangelio
Y una vez que hemos creído en Cristo en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. ¿Por qué sería entregado entonces un hermano por un pecado a Satanás? ¿Hay algún caso en la Biblia registrado que haya pasado que una vez que se haya pecado, se haya destruido la carne de la persona para que el espíritu fuera salvo en el día del Señor? ¿Recuerdan algún pasaje de la Biblia? Recordemos qué pasó con Zafira, con Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? Ellos pecaron en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no entregaron la heredad. Recuerden que cuando los cristianos en un principio se unieron y empezaron a crecer, todo el mundo compartía, todo el mundo vendía sus propiedades, lo que tenían, lo hacían en un bien común y lo repartían entre todos. Pero Zafira y Ananías no hicieron eso. Tomaron una parte de la heredad, una parte de esa venta y mintieron. El apóstol Pedro les llamó la atención porque han mentido contra el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Ellos murieron. Zafira y Ananías murieron. ¿Qué quería Dios con esto? ¿Qué estaría pasando entonces con esto? También hemos visto que Dios nos llama a que nos presentemos dignamente en la cena del Señor. ¿Sí recuerdo? El Señor quiere que cuando esté la cena del Señor seamos dignos de la cena del Señor. Y si no eres digno de la cena del Señor y te presentas reprobado, dice la palabra, vamos a dar lectura a 1 Corintios capítulo 11 del 29 al 32. Vamos a ver qué dice. Anótenle por ahí, 1 Corintios capítulo 11 versículos del 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen es que mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, si nosotros estamos en el mundo y no andamos en el Espíritu, Dios nos va a llamar la atención. La buena noticia, la salvación no se va a perder. Dice, para que en el día del Señor su Espíritu sea salvado. Si nosotros nos presentamos indignamente en la cena del Señor, vamos a acarrear el juicio de Dios para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué justicia tiene el mundo? Justicia de hombre. ¿Qué justicia tiene Dios? Justicia de amor, de bondad, de eternidad. No podemos exponernos. Dios no quiere que una vez que seamos sus hijos, no nos quiere condenar con el mundo. El mundo ya está condenado. Por eso Cristo dio su sangre por todos nosotros. Cuando Ananías y Zafira mueren, ¿por qué habrán muerto? ¿Qué quería el Señor con ellos? Rescatarlos. Y también que la iglesia no se contaminara. Es cuidar de la iglesia y cuidar del corazón de Ananías y Zafira. Por eso se los lleva. Por eso dice, duermen, para que cuando venga el día del Señor, el Señor los rescate. Amén. Bueno, vamos a hablar de una iglesia que anda en el Espíritu, una iglesia que tiene dominio propio. Vamos a ver 3 características de una iglesia que tiene dominio propio. Pero antes de... había
según esta palabra que acabamos de leer, vamos a entender lo siguiente. Había un hermano, este hermano era influyente, tenía un liderazgo, y este hermano estaba en fornicación. Estamos en la iglesia de... ¿Qué iglesia estamos hablando? De Corintio. Estamos en la iglesia de Corintio. Tenemos que entender que Corintios era una ciudad en ese tiempo muy rica. Llegaban influencias de muchas partes de Asia, de Europa y de África. Era un camino hacia Roma. Era una ciudad como Las Vegas, ¿verdad? ¿Cómo se llama Las Vegas? ¿La ciudad del qué? La ciudad del pecado, ¿verdad? Había mucho glamour en los Corintios. Algunos hermanos se jactaban de tener mucho conocimiento acerca de Jesús, de tener grandes dones, de tener unos trances y donde Dios les mostraba la verdad. Eran muy vanidosos, cuidaban tanto de ellos mismos que no reprendieron nunca este pecado de fornicación. Este pecado de fornicación lo tenía un líder de la iglesia. Pablo se enteró de oídas de que alguien tenía un pecado de fornicación y la iglesia no hacía nada. La iglesia caminaba en el espíritu, caminaba en dominio propio. No, ¿verdad? Andaba en sus vanidades. Cada congregante andaba cuidando su título, andaba cuidando su protagonismo. Cada uno de ellos era muy egocéntrico y se olvidó de un pecado que había en la iglesia. Yo les pregunto, ¿era el único hermano que estaba pecando? No. Todos estaban pecando. Pero llegó a los oídos de Pablo que había un líder que tenía una relación con su madrastra. Y era increíble que ni entre los gentiles esta situación se aprobara. Era una situación que ni en los gentiles se daba este pecado, porque era reprobado. En esa ciudad de pecado, este pecado era reprobado. Entonces llamó la atención a Pablo y le llama la atención a esta iglesia de los Corintios. ¿Qué entendemos por dominio propio, hermanos? ¿Alguien que me quiere decir dominio propio? ¿Entiende? Andar en el espíritu, en el fruto del espíritu, de limpia conciencia, de devoción, de tener comunión con los hermanos. Uno de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 23, es templanza, y otras versiones dicen que es dominio propio. Como dice aquí la hermana, dominio propio es andar en el Espíritu. Dominio propio es templanza. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templanza porque andamos en el Espíritu. Ahora, lo contrario a dominio propio, lo contrario a andar en el Espíritu, ¿qué sería? Hacer lo que quisiera. Son frutos de la carne, como fornicación, adulterio, avaricia, idolatría, egocentrismo. Lo contrario a dominio propio serían las obras de la carne. Entonces vamos a ver tres características de esta iglesia que tuvo que andar en dominio propio, porque si no, ¿qué hubiera pasado? La iglesia se contamina y la espiritualidad de la iglesia se pierde y nos íbamos a preocupar por las cosas del mundo. Número 1. Una iglesia con dominio propio juzga al pecador, mas el juicio se lo deja a Dios. Número 1. Una iglesia juzga al pecador, mas el juicio se lo deja ¿a quién? A Dios. A Dios. Si una iglesia, a ver, ¿qué pasaría si un hermano peca? Y aquí le decimos al hermano, ¿sabes qué? Te vas a tener que ir a esta iglesia, pero además te vamos a lapidar. No,
¿Qué sí nos corresponde hacer? Establecer un juicio, juzgar al hermano, juzgar el pecado, y esto no puede ser tolerable en la iglesia. Y puede ser, y exhortamos al hermano a que ya no esté en este pecado, si nos corresponde eso, lo hacemos con amor, porque es una iglesia que está llena del Espíritu. Exhortamos al hermano con amor a que no esté participando de ese pecado. Y si el hermano sigue con el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, ¿lo entregamos a quién? ¿Lo regresamos a dónde? Al mundo. Allí en el mundo, él ya vivió del amor de la iglesia, él ya conoció de los atributos de Dios, él ya conoció de las bendiciones de Dios. Lo vamos a regresar al mundo para que Satanás vuelva a tratar con él. ¿Dios va a permitir que Satanás trate con él? Sí. Sí. Satanás sabemos que es el príncipe de mentira, pero Dios también lo utiliza para propósitos. Si el hermano no se arrepintió, fue exhortado y no se arrepintió y sigue en el pecado, se le regresa al mundo, se le entrega a Satanás. Satanás, va a haber un trato con el hermano. ¿Qué le puede pasar al hermano? ¿Qué le puede pasar al hermano cuando es entregado al mundo? Cuando deja de la cobertura de Dios. ¿Qué quiere Satanás luego? Entrégamelo, regrésamelo. No va a aprovechar Satanás la oportunidad para hacer deshacer de su vida, de su carne, de su cuerpo. ¿Qué le podía pasar a un hermano? ¿Qué está esperando Satanás cuando es regresado al mundo? Es que se va a perder más. Va a hacerse fiel. ¿Qué más? Va a tener pruebas. Vamos a volver a leer. Lo acabo de leer. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y muchos mueren. Bueno, si un hermano enfermo, si un hermano es debilitado, si un hermano pierde las bendiciones de las que tenía con Cristo, no es peor castigo ese, y no va a querer regresar a la iglesia. Y si el hermano sigue persistiendo en su pecado, ¿qué va a pasar? Dios se lo va a llevar. Hay algo interesante en esto. A ver, quiero ver si estamos en la misma línea. Actualmente está pasando en la iglesia primitiva, sí se daba que moría, había acciones repentinas en que alguien moría, ya sea alguien de la iglesia o alguien del mundo. Pasaba que si llegó alguien del mundo, estorbaba la obra de Dios, moría. Si un hermano estorbaba la obra de Dios, Dios se lo llevaba, también moría. ¿Esto está pasando actualmente? ¿Saben de casos en que por un pecado un hermano murió? Interesante pregunta, ¿no? A ver, yo sé que aquí hay muchos que ya han estado en las iglesias muchos años. ¿Sabemos de algún caso en donde alguien muere? Bueno, yo no lo sé, yo no he sabido de ningún caso, pero sí he sabido que muchos hermanos se han enfermado y muchos, pero muchos más se han debilitado. Y voy a entender que debilitado es que no leen la Biblia, no oran, no alcanzan almas, se congregan por cuestiones sociales y no espirituales, de vez en cuando vienen. Y eso es andar en la carne. El dominio propio es la templanza. El dominio propio nos hace caminar siempre en el Espíritu, con sinceridad y verdad. No somos forzados a venir, sino que Dios hace la obra en nosotros y nos empieza a transformar, y empieza a surgir una necesidad espiritual en nosotros de hacer lo que el Espíritu Santo nos diga, lo de la voluntad de Dios. ¿Vamos a ser perfectos? No. ¿Por qué? Recordemos que esta carne es imperfecta. Recuerden que este cuerpo es imperfecto. Pero dice Pablo, pero no me dejaré dominar,
¿sí? Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por el pecado. Pablo reconocía que estaba en un cuerpo pecaminoso, pero no se dejaba dominar por el pecado. Constantemente andaba en las cosas del Señor para que Él fuera edificado. Entonces, una iglesia con dominio propio juzga al pecador, pero no lo condena. Deja que el juicio venga de Dios. Y si Dios va a utilizar a Satanás para que el hermano o la hermana se arrepienta, Dios lo va a permitir. Y si el hermano, en el último de los casos, tiene que dormir, Dios va a dejar que duerma para salvar su espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? En la segunda venida. Ok. Número 2. Una iglesia con dominio propio es purificada. Una iglesia con dominio propio es purificada. Vamos a leer otra vez los versículos 6 y 7 de nuestra lectura bíblica. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién hace que la iglesia sea pura? La sangre de Cristo. Dice que un poco de levadura. ¿Esta levadura de dónde viene? Un poco de levadura que llega a nuestra iglesia puede contaminar nuestra iglesia. Esta levadura viene de la vida pasada de cada uno de nosotros. Esta levadura viene de aquel pecado, de aquella debilidad que no hemos dejado. Mi comportamiento, hermanos cristianos, es una pregunta para todos nosotros. Nuestro comportamiento en el mundo y en la iglesia es igual. Hermanos, Dios quiere que andemos caminando en lo secreto y en lo público en santidad. Pero una cosa es que traigas el pecado a la iglesia, y otra cosa es que tengas una debilidad y que de repente, a lo mejor allá en tu casa, llegas a tu casa y eres el primero en comer. Pero en la iglesia tenemos que cuidar de que todos comamos, y que todos sean dignos de un trato como el que Jesús nos da en su sacrificio. Aquí en la iglesia no les estoy diciendo que seamos hipócritas. A lo que estoy llamando es que la iglesia debe de estar pura y sin mancha. Si yo de repente se me sale una palabra allá en el mundo, por toda esa influencia espiritual que hay en el mundo, pues me puedo arrepentir. Pero aquí debemos de tener una influencia espiritual que es de Dios. Es donde está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aquí no nos podemos dar ni tantito el que si sabemos que un hermano está en fornicación, toda la iglesia se está murmurando y la iglesia no hace nada, entonces se contamina la iglesia. Y aquello que empezó con un pecado, poco a poco van a venir más pecados. Por eso hace esta advertencia el apóstol Pablo: no permitamos que un poco de levadura contamine, que un poco de pecado contamine toda la iglesia, porque si no, la iglesia se va a debilitar y va a ser una iglesia carnal, en donde el Espíritu Santo no está haciendo la obra. ¿Vamos bien? Entonces, número 1, una iglesia con dominio propio juzga al pecador,
mas el juicio se lo deja a Dios. Número 2, una iglesia con dominio propio es pura. Número 3, el número 3. Una iglesia con dominio propio refleja sinceridad y verdad. Vamos a leer el versículo número 8. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A ver, hermanos, lo contrario a sinceridad y verdad, ¿qué sería? Mentira. Engaño. Engaño, mentira. Sería hipocresía. En esa hipocresía y va implícita la maldad, la malicia. Bueno, vamos a poner un ejemplo que viene en las Escrituras. Cuando yo vengo a la Santa Cena, a la Cena del Señor, dice la palabra que yo me debo de presentar digno a la Cena del Señor. Hemos comentado que cuál es el propósito principal de la Cena del Señor, es recordar el sacrificio de Cristo y sabemos que su segunda venida, esperar su segunda venida, hasta su segunda venida, es recordar el sacrificio de Cristo. Pero hay un punto muy importante en la Cena del Señor, en donde Dios no nos va a perdonar este pecado. ¿Cuál sería este pecado? Lo hemos comentado. El de la unión. El de la unión. Siempre estamos unidos. El pecado que no perdonaría Dios es que en la Cena del Señor estemos en división. Dios quiere que estemos en una unidad, que estemos todos sin hipocresías. Porque si alguien se presenta a la Cena del Señor indignamente, ¿cómo pudiera ser indignamente la Cena del Señor que alguien se presentara? ¿De qué forma pudiera haber división? Por ejemplo, vamos a darle la Cena del Señor a los que sean más ungidos, a los que diezmen o ofrenden más. Eso no sería digno. Otra forma de no ser digno es que vamos a... En la Pascua había comida, había una bebida de uva, ¿sí? Y había el partimiento del pan. ¿Qué pasaría si de repente llegara un hermano y trajera más comida que otro hermano? ¿Eso sería digno de la Cena del Señor? Bueno, los incrédulos, ¿qué es lo que hacen? Si vamos a un convivio de trabajo, normalmente, ¿dónde nos vamos a sentar todos? Con el jefe. Vamos, quiero estar cerca del jefe para salir en la foto. Cristo sabía que estas prácticas se daban entre los judíos y en el mundo, y esto era normal. Si queremos estar en la Cena del Señor, porque está el pastor, entonces queremos estar cerca del pastor, eso es estar con sinceridad y verdad. Por esta situación, dice la palabra, que muchos enferman, se debilitan y duermen, porque no hay sinceridad y no hay verdad. A lo que me está llamando, una iglesia con dominio propio refleja sinceridad y verdad, está llamando a la relación entre los hermanos en un amor genuino. En la relación entre los hermanos en un amor genuino no hay cabida a la hipocresía. Una iglesia con dominio propio tiene congregantes que se sacrifican y sufren el aprobio de los hermanos, sufren la ofensa de los hermanos. Un amor con dominio propio lamenta la situación de un pecador, lo lamenta, no lo juzga, no lo condena, sino se lamenta y llora la situación de un hermano pecador. Una iglesia con dominio propio hace que la palabra de Cristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, sea una realidad, y los llevan al extremo de vivirlo todo el tiempo. En Cristo, cuando Cristo me dice que Él me ama, ¿me lo dice a medias? ¿Lo dice con ligereza? ¿O lo dice con sinceridad y verdad, al grado de que Él dio su vida por mí? Una iglesia con dominio propio, que tiene sinceridad y verdad, ¿qué haría por un hermano que está en pecado? Orar por él. ¿Nada más? No,
Exhortarlo en amor. Se lamentaría profundamente en su corazón, lloraría por la condición del hermano. Pareciera que estoy hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Pareciera que es una utopía de alguien que quiso llevar el amor en donde la hipocresía no existiera. Pero déjenme darles una noticia. En la cena del Señor, esto lo debemos de hacer y lo debemos de practicar. La oportunidad que Dios nos da para celebrar una gran fiesta es con sinceridad y verdad. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿De qué fiesta está hablando? De la cena del Señor. Hermanos, una iglesia con dominio propio también se manifiesta, y es una obligación manifestarse en la cena del Señor. ¿Alguien ha experimentado este amor? ¿Alguien lo ha sentido? ¿O lo demanda? A lo mejor no lo ha experimentado, pero lo demanda en su corazón. Sí, hermano Robo. Yo sí lo he sentido y también lo demando, ¿no? Sí lo he sentido y lo expreso también. Lo he sentido con mis hermanos. Ok, yo también lo he sentido. Pero también he sentido que no recibo el amor en la cena del Señor. Entonces, una fiesta con dominio propio en la cena del Señor, porque está hablando de esta fiesta de la cena del Señor, lo hace con sinceridad y verdad. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de que en la cena del Señor realmente mostremos amor, mostremos humildad. En el mundo hay distinción por el puesto que tengo, por el género, soy hombre o mujer, por el color de mi piel, cuánto tengo, cuánto valgo. Cristo, antes de la cena del Señor, ¿cuál fue el testimonio que dio? Le lavó los pies a los discípulos para que se entendiera el mensaje que todos somos iguales. Y hermanos, cuando entendemos en mi mente y en mi corazón esta igualdad, puedo alegrarme y puedo celebrar una fiesta en grande, porque cada uno de ustedes, porque todos nos identificamos con la sangre y el cuerpo de Cristo. Todos estamos en el mismo espíritu y no hay una fiesta fuera de esto que se le pueda llamar celebración. Amén. Toda fiesta en donde se festeja a una persona y se le ensalza a lo máximo y todos los demás somos invitados, no es una fiesta. Eso lo hacen los paganos. Pero la mejor fiesta, aprendemos que la mejor fiesta es donde todos participamos en el mismo cuerpo y en la sangre de Cristo, en un mismo espíritu. Les invito a que experimenten esta gran fiesta. Dios nos invita a que lo recordemos, ¿verdad?, cada vez que podamos, hasta que Él venga. Tengamos esta celebración. Amén. Número 4. 1, 2, 3, 4. Una iglesia con dominio propio tiene un trato diferente con el congregante que peca que con el mundo. A ver, una iglesia con dominio propio tiene un trato diferente con el congregante que peca que con el mundo. En la iglesia, ¿quién va a juzgar al que peca? ¿Quién juzgaría? ¿Quién establecería qué se va a hacer con el que peca? ¿Quién lo hace? El pastor y los ancianos. Ellos van a establecer qué se va a hacer. Se le va a exhortar al hermano con amor. Hermano, lo amamos, no le conviene. Sabemos que todos venimos de una naturaleza, entendemos cuál es su condición. Hermano, si usted lo sigue haciendo, va a traer juicio a su vida, va a traer juicio de Dios
y nos vamos a lamentar, vamos a llorar esta pérdida de su condición. Realmente lo vamos a llorar, hermano, no lo vamos a condenar. Una iglesia con dominio propio nunca condena a un congregante en pecado. Le exhorta en amor. Y si aún así él sigue, por cuestiones de ese amor, por cuestiones de cuidar la espiritualidad y la moralidad de la iglesia, hermano, no puede estar aquí. Nos duele profundamente. Lo vamos a tener que regresar, porque entonces Dios va a tener un trato con usted y Dios sabrá el juicio que le corresponde a usted para que se arrepienta o para que sea lo que tenga que ser. Pero eso le corresponde ¿a quién? A Dios. Hermanos, nunca nos corresponde a nosotros condenar a nada ni a nadie por nada ni por nada. Nos corresponde ¿qué? Exhortar, animar. Si el hermano está en pecado, nos tenemos que lamentar profundamente, llorar esa condición, por la condición en la que el hermano va a estar en un tiempo, porque viene un juicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los del mundo? Esto nos corresponde hacerlo con la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con los incrédulos? Una iglesia con dominio propio, ¿qué hace? Evangeliza. No vamos a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. El mundo, el príncipe del mundo es Satanás. El mundo está condenado. Una iglesia con dominio propio va y alcanza almas. Evangeliza. Vamos a repasar. Número 1, una iglesia con dominio propio, ¿qué? Juzga al pecador, mas el juicio se lo deja a Dios. Número 2, una iglesia con dominio propio es pura. Número 3, una iglesia con dominio propio refleja sinceridad y verdad en la gran celebración que es la cena del Señor. Una iglesia con dominio propio da un trato diferente al congregante con los del mundo. Es diferente. Con el congregante lloramos, con el mundo hay misericordia y llevamos el mensaje de salvación. ¿Sí? Les da una conclusión. Vamos a leer, así, lean esta lectura. Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25. A ver sus Biblias. Vamos a leer este versículo. ¿Hechos qué más? ¿Hechos qué? La conclusión es la siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio del venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix era un procurador romano. Él estaba casado con Drusila, que era pariente, nieta, hija, sobrina de Herodes Agripa II, Herodes el Grande. Drusila era judía. Drusila supo de la muerte de Herodes. ¿Se acuerdan que Herodes de repente mandó Dios un ángel y murió Herodes? Viene en Hechos 12. Félix sabía que de repente Dios tomaba acciones repentinas contra la vida de los incrédulos y de los creyentes. Drusila era judía y ella quería escuchar sobre el camino y quería escuchar a Pablo. Cuando Pablo empezó a hablar, empezó a hacer una oratoria, empezó a proclamar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Por qué? Porque sabía que él podía morir. ¿Cuál era la condición de Félix? Félix era un corrupto. Félix compró su libertad. Él era un esclavo y compró su libertad al Imperio Romano. Pero él compraba todo esto por medio de corrupción. Llegó a tener este puesto. Sedujo a Drusila. Drusila tenía otro esposo de otro rey.
sedujo y se casó con Drusila. Félix era violento, era asesino. Cuando Pablo empezó a disertar sobre esta situación, cuando él empezó a evangelizar, cuando él habló de la justicia, él estaba evangelizando en ese momento. Él decía, la justicia viene por la sangre que derramó Cristo para perdón de nuestros pecados, y le proclamó todo el evangelio. Pues luego le dijo, pero hay que tener dominio propio, tienes que andar en esta fe, tienes que andar en el Espíritu, tienes que andar en santidad. A lo cual Félix lejos estaba. Y luego le habló del juicio venidero. Pero si tú no andas en dominio propio, si tú no le crees en la sangre de Cristo, vas a tener una muerte eterna. Y le habló del juicio venidero. Y le habló de aquellas almas que se van al infierno. Y le habló de que todo el mundo, cuando no cree en Cristo, va condenado al infierno, tiene una muerte eterna, un sufrimiento eterno. Félix se espantó, porque él sabía que estaba en esa condición. Dios le dio esa gran oportunidad. Dios le estaba abriendo el reino de los cielos a través de la palabra de Pablo. Pero él dijo, ahora vete, luego te llamaré. Y durante 2 años estuvo llamando a Félix, a Pablo, esperando que algún día Pablo le diera un soborno para dejarlo libre, cosa que nunca pasó. Cambiaron a Félix y llegó otro procurador. Era más justo que Félix, pero él tuvo la oportunidad durante 2 años, hermanos. No se arrepintió, se espantó. Y esta es una realidad, hermano. Hay una justicia, Dios nos hace justo. Dios quiere que lleguemos a Él. Dios toca nuestra puerta y llama. Y si alguien abre la puerta, Él entra y cena con nosotros, y Él se hace nuestro amigo. Y luego Él te enseña a andar en ese camino de santidad. Él tiene misericordia, Él espera, Él tiene amor, y Él está esperando que tú camines en santidad, que tú seas transformado por su mismo amor, por su misma justicia. Y Él está esperando todo ese tiempo. Y cuando tú sigues renuente y no lo quieres aceptar, entonces Él no quiere, pero viene un juicio venidero porque el mundo ya está condenado. Sí. Hermanos, si hay alguien que no haya recibido a Cristo hasta ahora, no esperen como Félix, nunca aceptó a Cristo. Cristo es una realidad. Cristo vive en nuestros corazones. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo nos viene a enseñar la verdad, y la verdad nos hace libres. No estén esperando, ya no lo piensen ahora. Si ya recibieron a Cristo, si ya están en Cristo, ¿qué debemos de tener? Templanza, dominio propio. ¿Por qué? Porque esa es nuestra bendición. No lo hagan por obligación, no lo hagan por compromiso. Háganlo con sinceridad y verdad. Háganlo con un amor genuino. Y ese amor genuino, créanme que van a hacer las cosas de una manera extraordinaria. Y entonces aquella esperanza de vida que tenemos prometida al creer en Cristo, inmediatamente viene. La palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Hermanos, Dios les está hablando a los que no creen, y si ya creyeron, ahora Dios les está llevando a una mejor vida. ¿Sí? Iglesia, como iglesia, tienen la oportunidad de acercarse al pastor y exponer cualquier situación de pecado para que tengan la oportunidad no de ser regañados, sino de ser exhortados a una mejor vida. Porque entonces, en esta iglesia, en la iglesia o en cualquier otra iglesia, aquel hermano que ama como Cristo nos amó se lamenta por la pérdida de un congregante. Amén. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado a nuestra iglesia, Padre Santo. Nos estás exhortando en este momento a que todos hagamos un examen de conciencia y que nos pongamos a cuentas contigo. Sí, que cuando vamos y oramos, y tu palabra dice que confesemos nuestros pecados y que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si en esta oración y en este momento yo confieso mis pecados, tú me limpias de toda maldad. ¿Con qué propósito, Padre Santo? ¿Para qué lo haces? Lo haces porque tú nos quieres bendecir.
porque tú nos quieres llevar día a día a una vida mejor, porque tú quieres que veamos tu gloria y que esa gloria sea reflejada en nuestros rostros, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Nunca tus mandamientos fueron hostigosos, nunca tus mandamientos fueron un compromiso, siempre tus mandamientos estuvieron llenos de amor, porque siempre tus mandamientos simplemente eran una guía para que tengamos una mejor vida en esta y en la venidera. Padre bendito, si algún hermano o hermana se encuentra en pecado, que se ponga a cuentas contigo. Padre bendito, sabemos que nuestra carne es débil, sabemos que tú todo lo permites, pero no todo nos conviene. Sabemos que todo es lícito, mas no nos dejaremos dominar por el pecado. Antes bien, sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, con el poder, con el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es ahí que en el Espíritu Santo podemos tener y podemos ir perfeccionando el dominio propio y la templanza. Permítenos empezar hoy a tener templanza. En tu palabra dices que añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Padre bendito, ya tenemos fe, creemos en ti, creemos en la sangre de Cristo. Hemos hecho obras, hemos alcanzado almas, hemos tenido la virtud y la excelencia moral en nuestras vidas. Hemos leído la Biblia, hemos escuchado palabra de ti, ya tenemos el conocimiento, pero no andamos en santidad, no andamos con templanza, no andamos con dominio propio, andamos más en las cosas haciendo amistad con el mundo que cuidando nuestro caminar, cuidando nuestra libertad, cuidando nuestras bendiciones. Padre bendito, así como tú te lamentas por la condición de nosotros cuando estamos pecando, así cada uno de mis hermanos que se lamente por aquel hermano que está en pecado, que se lamente por su propia condición y que se ponga a cuentos contigo para no perder la herencia que tú nos has prometido en esta vida de la venidera. Padre Santo, gracias por esta palabra que tú nos has dado, pero pedimos más, que a través del Espíritu Santo nos fortalezcas día con día. Estamos dispuestos en un corazón humilde, humillado, a recibir de ti, de tu conocimiento, de tu voluntad, para que podamos hacer lo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra iglesia y por nuestros hermanos. Gracias te damos, Padre bendito, por esta palabra, y te pedimos, clamamos a ti, para que cuando venga el juicio sobre nuestra vida, estemos preparados y entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares. Gracias.